Bendiciones, mis estimados hermanos, un placer poder estar aquí una vez más para hablar de la palabra profética, que es más segura que cualquier otra cosa. Qué importante es entender ese punto, porque es fundamental dentro de nuestra vida espiritual. Hoy quisiera hablarle de una palabra que estremece el corazón cuando la pronunciamos, y es como cuando un amigo me saluda con esa palabra, dice Maranata. Maranata, que significa el Señor viene. Es muy importante que la entendamos en este tiempo. Mire, Maranata aparece solo una vez en la Biblia, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la sacó a luz. Y es interesante que notemos eso y lo estudiemos. Dice así en el versículo 21, capítulo 16 de Primera de Corintios, versículo 21, dice: este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Oye, qué tremendo. Si usted nota, es tremenda esta declaración. ¿Por qué? Porque nos enseña dos cosas. Primero, si amamos al Señor, quedamos bajo su bendición para ser partícipes de sus promesas. Y segundo, si no amamos al Señor, quedamos bajo maldición, apartados para juicio. ¿Oyó eso? Pablo, hermano, aquí nos habla de este versículo tremendo. El que no ama al Señor sea anatema, eso significa maldito. Wow, impresionante, ¿no? Por lo tanto, esto es una advertencia que el Señor nos da a través del apóstol que fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque Maranata, como se dice, corresponde a la transcripción griega de una expresión de origen arameo compuesta por dos términos que significa el Señor viene. Por eso Pablo la usa advirtiendo y diciendo: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Tremenda esa declaración. Si usted nota, Pablo usa Maranata en contraste o oposición con anatema, la maldición que llega a los idólatras. Por eso Maranata puede entenderse como un aviso para los infieles o como una advertencia del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mire, este segundo sentido tiene muchos argumentos bíblicos a su favor. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo sigue diciendo allá en Filipenses capítulo 4, en el versículo 5, dice así: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Oyó? Y también en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 35, que creo que él mismo escribió Hebreos, porque Hebreos es una carta impresionante que hay que tener conocimiento para poder escribir todo lo que está ahí. Y Pablo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, celoso, dice. Él conocía verdaderamente el Antiguo Testamento, y Hebreos está escrito de esa manera, y relaciona mucho el Antiguo Testamento, la ley y todo lo que corresponde ahí. Y creo que él se asemeja más, al menos yo lo creo así, de esa manera. Pero Hebreos 10:37 sigue diciendo el apóstol acá:
Y dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Wow. Estos versículos están recobrando vida en las mentes apostólicas y proféticas del último tiempo. Están cobrando vida porque hace casi 2 días se dijo esta palabra profética. Porque 2 días en los términos de Dios es así. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y hace 2 días el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la sacó a luz. Aparte, Santiago ratifica, ahí Santiago 5, ratifica lo que le estoy hablando. En el versículo 8 dice, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Oh, wow, qué impresionante. La venida del Señor está cerca. Ojalá usted entienda eso. Ojalá tenga oídos para oír. Ojalá reciba el rema de estos versículos que se enlazan con la palabra Maranata. Ojalá usted entienda lo que el Señor en este último tiempo está hablando a través de las voces proféticas que están saliendo en los diferentes lugares del mundo. Entonces Pablo, cuando exclama Maranata, está dando a entender que la segunda venida trae juicio tribulacionario. De eso está hablando el apóstol. También Pablo, al decir Maranata, usa el lenguaje del Padre. ¿Por qué? Porque cuando el Padre habla, encierra todo en un todo eterno. Eso es maravilloso. ¿Por qué le digo esto? Porque para Dios ya pasaron todas las cosas, pasado, presente y futuro, porque Él es luz inalcanzable. Para Él ya pasaron todas las cosas, y Eclesiastés lo dice claramente, que todo lo que está ahora sucediendo no es nuevo debajo del sol, sino que Dios dice está restaurando lo que ya pasó. Wow, qué tremendo, ¿no? Como es luz inalcanzable, es como que va y para poderse relacionar con sus creaciones se mete en el tiempo, como que se retrae y se mete en el tiempo y ahí trabaja con su creación. Pero Él es luz inalcanzable. Para Él ya pasaron todas las cosas. Es impresionante cuando uno lo mira en la Biblia de cómo el Dios del cielo, el Altísimo, se ha relacionado con sus creaciones usando al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, hermano, la palabra Maranata es una palabra que hace brillar nuestros corazones y también nuestra esperanza. Mire, si esta palabra no encerrara una esperanza verdadera que el Señor viene, diríamos, como decía Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19, que quiero que lo veamos. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Oyó? En otras palabras, si no hubiera resurrección o arrebatamiento, no tendríamos su futuro, ni tampoco tendríamos esperanza para el futuro glorioso que viene. Porque eso sería, la verdad, sería feo estar predicando un evangelio irreal. Pero el evangelio que realmente el Señor Jesucristo nos vino a presentar es un evangelio eterno y real en nuestra vida, que es lo que nos hace vibrar. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos hechos
que nos muestran que el Señor viene. Muchos hechos podríamos ver a la luz de la Biblia. Ahora, yo hoy solo le voy a hablar de 3 que creo que son fundamentales, que con esos 3 podemos entender verdaderamente todo lo que le quiero transmitir. Primero está el hecho de su sufrimiento, el sufrimiento que hubo, hermano, en ese sacrificio. Mire, el sufrimiento de Jesús no fue un sufrimiento pasivo, sino una poderosa conquista. Es que eso es lo más tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque las potestades fueron derrotadas, fueron vencidas a través de su muerte y su resurrección. Ahí fueron vencidas todas ellas, ahí fueron derrotadas todas las potestades. Incluso hasta la llave se le quitó a la muerte, hermano. Por eso es que ahora no debemos de temer, porque aparte nosotros no morimos, sino que dormimos cuando partimos de esta tierra. Se le quitó las llaves, porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, hasta que vino Cristo y ahí en la cruz del Calvario derrotó a todos los enemigos. Lo extraordinario es que la Biblia dice que después del sufrimiento de Jesús iban a venir las glorias. Oh, qué maravilla. En Primera de Pedro 1, si quiere lo leemos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice así como para darle quizás base de lo que estamos hablando, aunque yo sé que usted por supuestamente lo cree, pero es muy importante usar la Biblia en estos tiempos para poderle dar luz al pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 y 11 dice así: acerca de esta salvación los profetas que proclamaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Wow. Esto nos habla de las glorias que seguirán en los siglos y de la unión del Señor con su esposa, con la iglesia novia. Qué tremendo, ¿no? Mire, la iglesia no solo iba a ver la gloria de Cristo, es decir, la bendición, la sanidad, la prosperidad, la fortaleza, sino también iba a tener la bendición de ser arrebatada a la máxima gloria del Padre. Es que eso es lo más maravilloso y es lo que esperamos, que el Señor nos arrebate. Bueno, en segundo lugar, el hecho que nos muestra con certeza que el Señor viene es la resurrección. La resurrección es la confirmación que Jesús regresará. Téngalo por seguro porque Él lo dijo. Y eso es lo más maravilloso que uno puede ver, porque ahí en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 lo dice claro. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos mundos, quiere decir eso, habitados. Si no fuera así, dice, os lo hubiera dicho. Os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Wow, qué maravilla, hermano. Qué maravilloso es saber que tenemos un hogar nuevo, el cual, hermano, va, o mejor dicho, ya lo ha de tener hecho, ¿no? Porque uno antes de casarse hace todos los preparativos. Y él, lógicamente, de seguro está ahí preparado ese lugar especialmente para la novia de Cristo. Si usted nota, el Señor viene Maranata.
primero por la novia. Esa es la primera que va a ser levantada y la que va a ir a esa morada celestial. Y ahí en primera Tesalonicenses 4, quiero leérselo porque es muy lindo cuando uno lee estas palabras, porque confirman todo lo que hablamos, que la Biblia es maravillosa en todos los sentidos, porque confirma lo que, no solo lo que está sucediendo, sino lo que va a venir. Y de seguro va a venir, porque el que dijo que iba a venir, vendrá. Y dice así, el 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17, le voy a leer rápido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida, parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, ¿oyó? Entonces nosotros, luego dice, después, otras versiones, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Oyó eso usted, hermano? Si usted nota aquí, esto es parucía, venida en secreto. Recuerde que eso es muy importante entenderlo. Como le he dicho en otras oportunidades, hay dos palabras que se usan para venida. Como aquí, venida es en secreto, parucía. Y hay otra, en segundo lugar, que también se dice venida, pero es epifanía, venida en público, que es la que menciona Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando dice, y he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que los traspasaron, y toda tribu de la tierra harán lamentación por él. Amén. ¿Oyó eso usted? Ahí está, clarísimo. Entonces, el llamado hoy es arreglarnos, ponernos a cuenta con el Señor, para irse en el primer turno de la iglesia novia, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé si usted lo percibe, pero estamos a punto de irnos por todas las cosas que están aconteciendo. Y como decimos, si el reloj no se para, eso es solo para poder darnos a entender. Si el reloj no se para, téngalo por seguro que nos vamos. Y Dios nos está llamando a que nos pongamos a cuenta. Por eso te metió a tu casa. Por eso te metió a tu hogar. Pero téngalo por seguro que es así. Porque quiere que arreglemos nuestras cosas dentro de la familia. Como cuando metió a Moisés en las casas cuando iba a pasar el ángel de la muerte, matando a los primogénitos. Oh, hermano, Dios nos está llamando a cuenta. Ojalá usted entienda eso y pueda arreglarse, especialmente siendo ministro del Señor. Y hermano, la palabra de Dios se está cumpliendo. Por eso el tercer hecho, que el Señor ciertamente viene, lo hallamos en su palabra. Por eso estudiamos la palabra, porque ahí la hallamos. En 1 Corintios 15 solo quiero citarle ese pedacito que ya leímos del 14 al 17, pero dice el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. ¿Oyó? Porque la palabra del Señor es la respuesta. Porque ahí está. ¿Notó? Luego, hermano, acá
habla de la venida en las nubes. Hasta el versículo 17, del 16 al 17. Entonces la palabra es la que nos hace vibrar de alegría que nuestro Señor viene. Maranata. La palabra nos hace vibrar de alegría. No hay cosa más bonita que conocer a través de la palabra de Dios que el Señor viene. Que Él mismo dejó escrito hace miles de años atrás, desde el Antiguo Testamento, hermano. Nos está hablando. Y todos los advenimientos que han habido, los acontecimientos tremendos que han habido, la palabra lo ha dicho con claridad, que lo hemos visto. Lo más bello es que tenemos su palabra en nuestras manos. Y aunque la quiten, la tenemos en nuestro corazón. Porque no se vaya a asombrar que en un futuro temprano quieran prohibir las Biblias. Y están prohibiendo incluso hasta que nos congreguemos. Porque para ellos es una amenaza para toda su corrupción y agenda que tienen para el futuro. Pero la tenemos ahora, hermano, en nuestras manos y en nuestro corazón. Y con ella podemos comprobar los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque el Señor, en Él no hay engaño. En Él no hay engaño. Y por esa razón la iglesia debe de tomarse de ella y no soltarse hasta que se le haga realidad, vida, hasta que las promesas recobren vida en su corazón. Como cuando Jacob dijo: no te suelto hasta que me bendigas, hasta tener claro todo lo que está sucediendo. Oh, hermano, por eso Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, repito, no pasarán. Mateo 24:35. Wow. Aparte, este versículo que debemos de tenerlo como broche en nuestro corazón, cuando en segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 1:19 dice de esta manera: y así, oiga esto, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Oh, qué maravilla, hermano. Note, la palabra profética es la lámpara que brilla en este mundo oscuro, que mire, muy pocos pueden ver su cumplimiento. ¿Por qué? Porque no hay rema en sus corazones, porque no la tienen viva en sus corazones. Muchos están llenos, hermano, de mucha letra, pero no hay vida. Qué bueno que lógicamente tuviéramos letra, pero al mismo tiempo tuviéramos la letra del Espíritu. Porque necesitamos el logos. Logos significa palabra. Y también rema significa palabra, pero palabra hecha vida. La otra es logos, palabra muerta. Pero la otra que viene, como dice el pasaje, la letra mata, logos, ¿verdad? La letra mata, pero el espíritu de la letra, rema, da vida. Oh, esto es tremendo, hermano. Lo bueno es que para aquellos que tienen viva la palabra en sus corazones, saben que ella los conduce en el camino como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y hoy más que nunca estamos viviendo en un mundo de tinieblas, donde se necesita la luz de la palabra para guiar al pueblo, en donde se necesita la revelación
para poder tener un impacto en el corazón, para luego transmitirla. Oh, hermano, esto es tremendo. Entonces la certeza que el Señor viene no la tenemos solo por las claras señales que estamos viendo, sino que en la palabra, la Biblia, está fundamentada sus promesas. Que Él viene. Maranata. Ojalá se quede grabada esa palabra en su corazón. Por eso, hermano, todos debemos de ser discipulados con la palabra para que nunca dejemos de ocuparnos de ella. Todos debemos de ser discípulos hoy más que nunca, porque el discípulo es aquel que nunca deja de aprender, y especialmente los ministros de Dios, los hombres de Dios, debemos de ocuparnos de ella. Yo quizás, me da la verdad, le preguntaba al Señor y le decía: Señor, mira, porque me ponía palabras tremendas, quizás de exhortación a aquellos hombres de Dios, porque son de Dios, pero muchos de ellos han descuidado la palabra. Muchos de ellos están llevando a sus pueblos, hermano querido, para la gran tribulación, porque no se han puesto realmente a investigar, no se han puesto realmente en la brecha, en el camino, para advertir a su pueblo, para hablarle a su pueblo de las cosas que están sucediendo y que son muy evidentes, pero muy evidentes, y que no podemos voltear la cara para otro lado, no podemos ignorarla, porque nos va a ir duro si no lo hacemos. Eso sí, la palabra profética no solo debemos de escudriñarla, sino creerla. Es que ahí está el punto que yo le quiero transmitir. No es solo escudriñarla, no es solo saberla, no es solo saber disertar un mensaje, sino creerla. ¿Por qué le digo esto? Porque como discípulo quizás puedes saberla, pero no creerla, como los apóstoles en el principio. Los apóstoles en el principio no creían la palabra, no la creían, y caminaron con el Señor Jesús. Vieron milagros, señales, maravillas. Conocían incluso el Antiguo Testamento. Conocían de cómo, hermano, iba a venir ese Cristo, ese Mesías. Sin embargo, cuando estuvo con ellos, no la creían. Oh, hermano, eso es tremendo. Estamos hablando de apóstoles, de ministros, de hombres de Dios. Ellos, hermano, sabían la palabra, pero no la creían, aunque el Señor les había dicho, les había hablado, les había demostrado. Incluso, hermano, 3 días antes les dijo que Él iba a ser entregado, iba a resucitar al tercer día. No pudieron esperar 3 días. Oh, esto es tremendo cuando uno lo mira realmente con el corazón, con su espíritu, con su alma. Lo tremendo es que el tercer día, hermano, llegaron las mujeres que lo vieron primero. Ellas lo vieron primero. Ahí aparecen las mujeres tremendas del Señor, que van a revolucionar en este último tiempo también. Pero, hermano, el tercer día llegaron las mujeres a decir los discípulos: el Señor resucitó. El Señor resucitó. La emoción que llevaban esas mujeres era tremenda. Era verdad lo que nos dijo.
Le decían, porque ellas son las que estaban a la par siempre, hermano. Las que sostenían al Señor y a los discípulos, dice la Biblia. Ahí estaba Juana, María, la Magdalena también. Ahí estaban y el Señor resucitó. El Señor resucitó. Llegaron, hermano, hacia ellos. Era verdad, repito, era verdad lo que nos dijo. Mire lo que contestaron ellos. Qué lamentable. Y esas son las voces que podemos oír por la indiferencia que hay. Yo la verdad le digo lo que le voy a decir, a mí me da, no quisiera que usted se sienta ofendido de nada, porque Dios sabe que en mi corazón lo que menos quiero hacer es eso realmente. Pero yo solo quiero exponerle lo que en mi corazón vibraba cuando estaba estudiando este tema. Y yo se lo quiero dar porque el Señor me hacía sentir de esa manera a través de lo que leí, porque me compungió en mi espíritu lo que estos que vieron al Señor primero y estuvieron con el Señor, caminaron con el Señor, no creyeron a las mujeres, que las mujeres eran más espirituales que ellos. Ay, Dios mío, mire lo que contestaron. Yo me impacté, que después me fui a buscar otras versiones y después vaya a buscar otras versiones usted también. Se va a impactar de lo que va a encontrar en esos versículos, o en el versículo especialmente de Lucas 24, porque yo le relaté, o lea todo el 24, ahí habla de cómo el Señor se le manifestó a las mujeres y les dijo, vayan y díganle a los discípulos que resucité. Y ellas salieron en carrera, hermano. Y cuando le dijeron ellas a los apóstoles que él había resucitado, mire lo que contestaron, versículo 11. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Otra dice, otra versión, la Biblia lenguaje actual, pensaron que se habían vuelto locas. Qué tremendo, hermano. Pensaron que se habían vuelto locas. Si el Señor les dijo hace 3 días y cabal habían pasado 3 días y las mujeres han pasado 3 días, Él no lo dijo, están locas. Wow, qué impresionante. ¿No será que muchos que predican la palabra están así hoy, que saben que el Señor, hermano querido, dijo que vendría, pero no creen que el Señor esté mandando señales con todo lo que estamos viviendo y por eso guardan silencio? Yo la verdad le pido perdón si atropello a alguien, pero no es esa mi intención, sino que yo le estoy hablando lo que el Espíritu Santo me puso en mi corazón a través de estos versículos que a mí me impacta. Al menos a mí me impacta. Y digo, qué tremendo. Quizás nosotros hubiéramos estado así también si hubiéramos nacido en ese tiempo. Pero bendita misericordia que, aunque, hermano querido, no lo hemos visto, dice un versículo, creemos verdaderamente en Él. Aunque yo por misericordia, por amor, en el año 97 pude ver al Señor. Pero muchos, la mayoría, son bienaventurados porque nunca quizás lo han visto y desean hacerlo. Y de seguro el Señor lo va a volver a hacer, porque ese es otro de los anhelos que tengo aún más. Quiero volver a ver a nuestro Señor. Realmente. Creo que va a ser algo definitivo, algo tremendo. Ahora mire, yo tengo que decirle, lamentablemente para usted, que quizás predica la palabra, que honra al Señor con su servicio, pero yo creo que es el tiempo de meterse con el Señor.
aún más, ir más allá del atrio, del lugar santo, es ir al lugar santísimo. Ahora, el relato de Lucas 24, que estamos abordando, es sorprendente. ¿Por qué? Porque dos discípulos que habían oído que las mujeres les habían dicho que el Señor había resucitado, se fueron para la aldea de Emaús y se fueron decepcionados. Fíjese, hermano, habían oído el clamor de aquellas mujeres, habían visto la emoción de aquellas mujeres, habían visto, hermano, que en ellas recorrían lágrimas de alegría, de felicidad. Qué privilegio, las mujeres lo vieron primero, hermano. Miren qué maravilloso es nuestro Dios. Y los discípulos, estos dos que ahora le voy a mencionar, se fueron decepcionados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, estos discípulos conocían y eran escudriñadores de la palabra, pero no la creían. Es que eso es lo más tremendo. Ojalá después de este mensaje usted nos siga entreteniendo a su pueblo. Ojalá, si lo digo con toda humildad, ojalá, hermano querido, usted pueda reaccionar. Quizás no tenga las posibilidades que otros tienen para transmitirle a todo el mundo, pero aunque sea a los míos, a todos los que están bajo mi cobertura, a todos aquellos que me aman en las provincias, en Paraguay, en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, ojalá este mensaje pueda llegarle desde este punto de la Argentina. Ojalá pueda usted entender y comprender lo que le trato de transmitir. Esto es lo que me puso el Señor en mi corazón, hermano, y late en mi corazón tremendamente. Mire, estos discípulos, repito, conocían y eran escudriñadores de la palabra, pero no la creían. Aparte, ellos sabían relatar bien los acontecimientos, pero no creían en lo que hablaban. No creían en lo que hablaban. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Quiere decir que pueden haber mensajes muy bonitos, muy maravillosos, muy alentadores para el alma, pero nada del espíritu. Lo tremendo es que el Señor se les manifestó como forastero y se unió a ellos en el camino de Emaús. Ahí cuando iban decepcionados, cuando iban, hermano querido, tristes, dice la versión, otra versión, iban tristes. Claro, Él no les dijo, miren, yo soy Jesús. Miren, yo soy Jesús, ya resucité y estoy aquí con ustedes. No les dijo eso, nada de eso. Hermano, el Señor lo llevó a la palabra de Él. Oyó bien, lo llevó a la palabra de Él. Qué importante es conocer la palabra. Los llevó a la palabra de Él porque ellos solo lo reconocían como un Cristo histórico, como muchos disertadores, gente tremenda que escribe libros, pero solo tienen a Jesús como un historiador. Y no es malo escribir libros. Yo he hecho tengo como 7, 8 libros escritos. No es malo, es bueno, pero ojalá que lo que escribas puedas creer lo que está diciendo.
y no solo trasladar un pensamiento histórico, como que Cristo fuera histórico. Porque estos hombres de Dios, porque no estoy hablando de gente que no es de Dios, estos hombres de Dios tenían a Jesús ya en la historia. Y entre comillas, como que predicaran, ¿sí? Un Cristo histórico. Ojalá tú no estés predicando un Cristo histórico. Porque el Cristo que dijo que vendrá está ardiendo fuertemente en los corazones apostólicos y proféticos del último tiempo, que están enseñando. Oh, hermano, están ardiendo en los evangelistas, pastores y maestros con mentalidad apostólica y profética, porque ese es el fundamento, fundamentados en los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular que une los dos cimientos. Ojalá. Mire, hermano, qué tremendo. ¿Por qué le digo esto? Por lo que dice la palabra aquí, versículos 17 y 18. Mire cómo tenían a Cristo, que acababa de resucitar hace 3 días. Versículo 17. Oiga, ahí del 17 al 19 se lo leo. Y él les dijo, cuando se une a ellos en el camino, no a Emaús: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Aquí está la versión. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, el Señor: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: oye estas palabras, por favor. Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un gran profeta, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es como decir, tú eres el único que murió, uno que fue tremendo, fue bárbaro, fue impresionante, fue absolutamente, pero ya se murió. Sus palabras se quedaron en el aire. Sus palabras no tienen vida. Wow, qué tremendo. Y el Señor enfrente de ellos, hermano. Y el Señor les dice, mire cómo les dice el Señor allí, si se enojó. Y le dice, versículo 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? Oiga, y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Wow! Mire, qué bárbaro, porque esto que estamos viendo es impresionante. Y allí, y esa es la misericordia del Señor, allí empezó a arder su corazón. Ojalá arda tu corazón con las manifestaciones de señales que el Señor está mandando y con estos mensajes que Dios está inspirando a sus siervos en todo el mundo, porque de seguro Dios tiene siervos que están hablando de estas cosas y también nos están advirtiendo. Oh, hermano, qué tremendo, porque a partir de aquí el Señor les hablaba la palabra, y cuando el Señor les hablaba la palabra, se les iba haciendo rema. Se les iba haciendo rema porque empezaron a sentir que el Señor había resucitado. Ojalá usted empiece a sentir en
en este instante, en este momento, que el Señor está a las puertas, que el Señor está aquí. Oh, hermano, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo nos llena de emociones a aquellos que predicamos el Evangelio de Cristo. Aunque tenga que parar el reloj el Señor. Pero esto nos emociona porque se está cumpliendo frente a nuestros ojos la palabra. ¡Qué maravilla, hermano! Por eso la palabra es el sello de garantía de que el Señor viene. Maranata. La palabra es el sello de garantía. Oh, ahí está, hermano, ahí está la palabra escrita de antemano. Lo más triste que yo miraba es que muchos creyentes, y esto es mire lo que le voy a decir, no se lo digo por nada, Dios lo sabe, que me detuve mucho, pero el Espíritu me empujaba que no parara, que no hablara de esto, porque no es cuestión de ofender a nadie. Pero lo más triste es que muchos creyentes, por culpa de los siervos de Dios, han ignorado la palabra profética. ¿Por qué? Porque no los han advertido que el Señor está a las puertas. Es que ese es el silencio que a uno, hermano, lo llena de celo. Mucho pueblo de Dios no se le ha advertido. No se le ha advertido para que tome las precauciones, por lo menos, para que salve a sus familias. Wow, incluso mire, los siervos con gran referencia pastoral en los países, que son los grandes de los países, han caído en un adormecimiento espiritual en lo que concierne a lo profético. Sí, hermano, es que es la verdad. Es que esa es la verdad. Bendita sea la misericordia, que uno comprende que la mayoría se queda y que uno puede deducir ahí. Pero yo creo que también Dios advierte a través de vasos pequeños para que despierten a los Pablos, como Ananías, que fue a despertar al perito arquitecto de la iglesia, y que él mismo se oponía al Señor diciendo: Señor, mira, ese es un asesino, ese es un hombre tremendo. ¿Por qué no agarró a Pedro, a Juan, a otro para que fuera y lo despertara? No, agarró un discípulo desconocido que estaba ahí, hermano querido, a la vuelta de la esquina. Estaba orando y buscando a Dios y dijo: mira, ahí tengo uno que está cerca de ti. Hermano, en la emergencia que estamos viviendo, Dios te va a usar a ti y me va a usar a mí para que la voz profética salga. Oh, ojalá usted me entienda y comprenda lo que le estoy tratando de transmitir. ¿Por qué? Porque si no, vas a ir a parar junto con toda tu congregación a la tribulación, como las 10 vírgenes, que todas se durmieron. Y yo quiero que saquemos una enseñanza rápida de ahí, porque muchos lógicamente piensan que 5, ¿verdad?, se fueron y 5 se quedaron. Las 10 se quedaron. Ya va a ver por qué. Leamos capítulo 25, versículos 5 y 6, y entendamos. El que lea, entienda, dice la palabra. Al tardarse el esposo, dice una versión, literalmente, la Félix Torres Amá, búsquela si quiere. Al tardarse el esposo, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el esposo, salid a recibirlo.
Otra versión dice, mirad que viene el esposo, salid a recibirle. ¿Notó usted ahí el detalle? ¿Oyó? Todas cabecearon y se durmieron. Lo triste es que todas perdieron el privilegio de casarse con el novio, con el esposo. Claro, 5 despertaron por gracia a medianoche. Esa es una referencia a la tribulación. 5 despertaron a medianoche. Wow. Y las hicieron entrar al banquete de las bodas. No a las bodas, sino al banquete de las bodas. Versículo 10 para entenderlo. Oiga esto. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Esa palabra téngala. Y se cerró la puerta. Quiero que tenga presente esa palabra, porque le quiero decir que el versículo 10 en la Biblia aramea dice, entraron con él en la casa de la fiesta de la boda. Es decir, ya estaba casado, ya venía casado. Wow. Ahora, para confirmar que en la tribulación despertaron, porque ahí es donde van a despertar los que se quedaron. Ahí es donde van a despertar. El versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y eso nos habla de la segunda venida, porque es una referencia a la segunda venida. Porque la segunda venida nadie sabe la hora ni el día. Pero del arrebatamiento sí lo vamos a saber. Aparte, mire, la Vulgata Latina en el versículo 1 confirma más que las 10 vírgenes se quedaron, porque dice así. Mire cómo dice cuando empieza el relato del capítulo 24. Pero vaya y busque la Vulgata Latina o Félix Torres Amat, así se llama. Dice, entonces, versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. ¿Oyó eso? Al esposo y a la esposa. Ya directamente. Porque va a relatar cómo, hermano, uno se puede quedar por no estar preparado, esperando la venida del grande de los grandes. Mire, esta es una referencia de la segunda venida, cuando Cristo venga en su segunda venida, venga con la esposa al final de la tribulación a establecer su reino con vara de hierro. Wow. Otro detalle de Mateo 25:10 dice, y se cerró la puerta. Esto quiere decir por revelación que allí se cerrará todo el ciclo de la dispensación de la gracia para entrar a otra dispensación. Se cierra todo el ciclo a partir de que empiece la tribulación de los 7 años. Por eso hoy es el llamado a venir a Cristo y acercarse a Él. Entonces, el llamado hoy para la iglesia es a estar preparados a través de los siervos que están dando la comida a tiempo. Porque dar la comida a tiempo, la palabra, hermano,
es importante para el ministro, para que no le reclamen y no se lo lleven a la tribulación a pagar el último centavo por no haber hecho las cosas como debería de hacerlas. Oh. Mateo, vamos, capítulo 24. Por eso le digo que a mí me da no sé qué en mi corazón. Decía, Señor, ¿cómo voy a decir esto? Pero mi corazón ardía y no puedo parar, hermano. Mateo capítulo 24, versículo 44 al 45. Dice así: por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Oye esto, por favor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les dieran la comida a tiempo? Wow. Para que les dieran la comida a tiempo. La pregunta: ¿qué pasa cuando no se da la comida, el alimento a tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Se desequilibra el cuerpo y puede, hermano, traer consecuencias a la salud. En este caso, a la salud espiritual. Porque si nosotros como ministros de Dios, como hombres de Dios, ignoramos las verdades y las señales que está enviando Dios en los cielos, en la tierra, hermano, la verdad que nos puede ir duro. ¿Por qué le digo esto? Porque mire cómo sigue. Le voy a leer el 46 en adelante hasta el 51 y después le voy a explicar para que pueda entender todo lo que le quiero tratar de transmitir, que con todo el dolor de mi corazón lo estoy diciendo, pero también por inspiración del Señor en mi corazón para hablar de esto. Mire qué tremendo. Versículo 46 al 51. Dice así: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Oye eso, qué maravilla. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, y empieza a golpear, oiga esto por favor, la figura que hay ahí, porque hay una figura espiritual tremenda, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con todos los que se emborrachan. Mire qué tremendo, ahí habla de algo espiritual fuerte. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar en los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Con los hipócritas es en la tribulación. Oye eso, por favor. Ahora expliquemos. Esto le pasará a muchos que al no discernir los tiempos proféticos que estamos viviendo, están como un borracho. Están como un borracho porque el borracho no tiene noción del tiempo que vive. No sé si usted ha tenido algún familiar. Tenía mi hermano, que bendita sea la misericordia de Dios, que el Señor lo rescató del vicio del alcohol. No tenía noción del tiempo. Un borracho no tiene noción del tiempo. Y así hay muchos que no tienen noción del tiempo. No saben, no les importa. Otros dicen, el Señor tardará. Y aunque se tarde, tenemos que advertir. Advertir para consagrarnos, para buscar a Dios, para ser mejores. No para ser perfectos, pero para hacer lo correcto.
y tratar de hacer lo correcto cada día, porque el pecado aún nos sigue alcanzando. Aparte, mire, al borracho no le importa la responsabilidad. A él le da lo mismo si sus hijos comen o no comen. Así era mi hermano. No le importaba si sus hijos comían o no comían. Mi abuelita estaba ahí, mi mamá, ayudándolos. Mire, al borracho no le importa nada sino solo conseguir dinero para saciarse él. Y si tiene que robar, roba también. Pero él quiere dinero para saciarse, nada más. Su egoísmo, del vicio que tiene. Por eso no le importa manipular y pedir dinero descaradamente, sin tener ninguna clase de vergüenza. De que tenga oídos que oigan. Así es el borracho. Descaradamente, sin tener ninguna clase de vergüenza, hermano. Oh, qué tremendo. ¿No será que algunos predican, como dice la Biblia, por dinero? Y esa es la referencia que quizás se está dando ahí. Eso, saque sus conclusiones. Lo tremendo es que aquí lo que estamos viviendo es una figura. Aquí estamos viendo, una figura espiritual de cómo están algunos siervos de Dios procediendo en el reino. Lo triste, hermano, es que estos serán tratados en la tribulación, en las tinieblas de afuera. Así dice la Biblia. Y hay versículos, Mateo capítulo 8, versículo 12. Mire cómo dice. Mateo 8, 12. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los hijos del reino. Porque son hijos. Pero irán a parar a la tribulación, hermano. Por no haber dado el alimento a tiempo. Y por estar entreteniendo nada más a la iglesia. Porque al estar ocupados en muchas cosas, no se están preparando para darle alimento y sustento a la iglesia, pasto fresco. Oh, de verdad que lamento decirle estas palabras, pero vienen de lo más profundo de mi espíritu, en donde no puedo callar, como decía Jeremías. Aunque quería callar, había un fuego que lo consumía. Entonces todo esto nos indica que hay muchos que los va a sorprender la venida por estar indiferentes a la palabra profética. Muchos, y lo sabemos, y tú lo sabes también, que están indiferentes a la palabra profética. Hoy la iglesia tendría que estar en otro nivel. Tendríamos que estar en otra dimensión espiritual, en todo su apogeo, deseando que el Señor se manifieste y que Él, hermano, venga y se aparezca en medio de nosotros. Oh, qué tremendo, hermano. Recuerde, la palabra revelada es lo que lo mantiene a uno alerta. Alerta para que no nos sorprenda el arrebatamiento repentinamente. Porque va a ser así. Por eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, mudados. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué maravilla!, ¿no? Otra versión dice, en un inseparable punto del tiempo. Es decir, Jesús vendrá sin previo aviso para los que estén durmiendo.
Ojalá usted no esté durmiendo. Como el borracho. El borracho también, hermano, duerme. Se despreocupa de todo. Y se queda en cualquier lugar tirado ahí, hermano. Y si amanece el otro día, si no sigue, pues se vuelve a echar otros tragos y vuelve otra vuelta. Así era mi hermano. Recuerdo que lloraba, era un niño. Y me daba mucha lástima ver a mi hermanito tremendo, que después de llegar de la guerra, que se le había muerto su prometida, llegó de la guerra de El Salvador y Honduras en aquellos tiempos. Yo era un niño y recuerdo que a partir de ahí fue tenaz, pero bendita sea la misericordia que el Señor lo rescató. Claro, para los que no estamos durmiendo, hoy les están avisando que el Señor viene a través de estas señales que estamos viendo, pero claramente frente a nuestros propios ojos. Recuerde, hay un grupo que el Señor, hermano, le va a avisar y va a sentir cuando va a ser el arrebatamiento y cuando van a comenzar los 7 años de tribulación. Yo creo firmemente eso. Le van a avisar. Y mire, y aunque nos avisen y algunos les podamos decir, miren, el Señor está a las puertas, no lo van a creer. Pero la Biblia dice, se lo voy a leer de nuevo, ya le leí en otras oportunidades, pero es muy importante para aquellos que quizás nunca han oído un mensaje así. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído hoy, en este momento. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto quiere decir que unos van a saber. Es el grupo de la novia que va a saber no la segunda venida, sino el arrebatamiento de la iglesia. Dios se va a manifestar, se va a aparecer. Por eso hay una parusía, una resurrección de muertos primero, para luego irnos con ellos juntos. Quiere decir, va a haber un lapso de tiempo, hermano. Por eso dice también 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Si tienes la palabra revelada, no vas a estar en tinieblas. El Señor en su misericordia, en su amor, en su bondad, se va a aparecer a aquellos que están, hermano querido, consagrándose, arreglándose con Dios. También dice Mateo 24:37, y esto me impactó a mí, porque le voy a confirmar que sí se va a saber antes de que empiece todo el relajo, hermano, en la tierra con la tribulación. Dice Mateo 24:37, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Usted lo leyó? Ahí, Mateo 24:37. Lo fabuloso es que eso es una figura, que así como en esos tiempos, así sucederá. Entonces, si así sucederá, quiere decir que el Señor va a dar un tiempo corto para que se den las últimas noticias. Pero aunque den, como le dije, las últimas noticias, los hombres de Dios que estamos metidos en todo esto, de seguro nadie las va a creer. ¿Por qué, hermano? Porque mire, a Noé le dijo el Señor estas palabras. Y como así como los días de Noé va a ser, y de seguro, yo quiero que me digan a mi hermano, yo tengo ese deseo tan glorioso y entender verdaderamente cuando esté ese tiempo. Génesis capítulo 7, versículo 4, mire cómo dice, hermano. Ya después que el Señor le había hablado que arreglara todo y esto y lo otro, le dice el Señor, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado.
¿Oyó eso usted? ¿Puede percibirlo? En otras palabras, le dijo el Señor a Noé, tienes 7 días para que le digas a los tuyos que va a empezar el juicio del Señor. ¡Wow! Serán 7 días que nos avisarán por lo que dice, así como los días de Noé. O serán 40 días, que son días, años también. No, años no puede ser nunca. 10 días, ¿cuánto será? No lo sé. Pero por esta referencia yo digo, ¿será que serán 7 días? Hermano, aquí dice, mire, le avisó 7 días, le dijo que, hermano, iba a destruir a la tierra. Al menos la iba a inundar, venía el juicio. Wow. Lo tremendo es que a sus familiares tampoco les importó. Como hoy a muchos no les importa. Ciertos tipos siguen hablando de lo profético. Siguen, ¿y de qué quieren que hablemos? Si la Biblia lo dice. Y uno que quisiera ir por otro lado, el Señor lo empuja a ese lado, hermano. Al menos a mí me pasa eso ahora. Lógicamente, uno está siempre también consolando a los hermanos. Ahí los lunes y los jueves estamos en Facebook, Mi Fe Sana Iglesia, si quiere conectarse. Esa es la clave. Estamos en vivo ahí, compartiendo con los hermanos, fortaleciéndolos, con preguntas y respuestas también para que podamos animarnos los unos a los otros. Eso sí, nuestra responsabilidad como siervos solo es advertir, no imponer nada, ni menos, ni mucho menos meter temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa afuera todo temor. Porque muchos han de pensar, estos están metiendo temor a la gente, puro temor, no temo. Y no debe de temer, te debe de alegrarse, decir, Dios mío, qué hermoso Señor, ya vienes por mí. Gloria a tu nombre, aleluya. Ya te vas a manifestar. Esas son las emociones que debe tener la novia, que lo espera ansiosamente, porque es la que se va a ir. La novia que espera ansiosamente irse con su amado, como cuando te vas a casar. Es aquella ansiedad hermosa y bella. Entonces, mi responsabilidad a los que Dios me ha permitido pastorear es advertirles. Advertir es solo para que usted actúe con precaución o no se sorprenda cuando las cosas ocurran y no diga, a mí no me dijeron. Pues yo le estoy diciendo. Por eso, hermano, podemos aplicar lo que el Señor le dijo allá en Juan 13 a sus discípulos. El Señor les dijo a sus discípulos estas palabras, y yo voy a ir terminando en esta hora para que podamos orar y que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas y nos ayude a seguir adelante. El Señor les dijo estas palabras en Juan 13, 19. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Oyó? El Señor advierte siempre, porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. En todos los tiempos lo ha hecho así, porque es un Dios de oportunidades. Y esta es la oportunidad que tú y yo debemos de aprovechar, que la palabra revelada está frente a nuestros propios ojos. Por eso, hermano, hay un grupo de siervos en el mundo
diseñados por Dios solo para advertir a la iglesia y al mundo que el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Y yo te dejo esto en tu corazón para que puedas meditar. Y si se sintió ofendido, le pido perdón. Pero esta es la verdad. La verdad que no podemos dejar de hablar ni callar. Esto lo dijeron los apóstoles también. No podemos dejar de decir, decían ellos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y nosotros podemos decir, no podemos callar lo que estamos viendo y lo que nos está diciendo y dictando el Espíritu Santo que hagamos. No se puede. Oremos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Te pido que te glorifiques en todos aquellos hombres de Dios y en toda aquella iglesia amada tuya, Padre. Y que pueda entender, Señor, que tú, a través de este siervo tuyo, estás hablándole a su corazón. Padre, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nadie, oh Dios del cielo, vaya a malinterpretar, sino simplemente humillarse delante de tu presencia para buscarte, para tomar responsabilidad en lo que tú estás hablando a través de tus siervos. Padre, yo te pido que te glorifiques y que haya un despertar aquí, Señor, en nuestro territorio, Padre, que pueda extenderse después hacia las naciones. Pero, Señor, yo oro y suplico por cada uno de tus hijos, Señor, para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú nos mandes un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento, oh amado Dios. Y que esa unción de Isacar cada día en nuestra vida se vaya manifestando, Padre, y podamos, Señor, no solamente anhelarla, sino quererla, desearla, para conocer qué hacer como ellos la tenían clara, Señor, porque ellos eran expertos en saber los tiempos y discernir los tiempos con conocimiento para saber qué Israel debería de hacer. Pues nosotros como ministros hoy deseamos, Señor, que tú te reveles y que tengamos discernimiento con conocimiento para saber qué es lo que la iglesia debe de hacer, Señor. Te pido que te reveles, mi amado Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres el que ha sido puesto para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia, Señor. Queremos ser, oh Dios del cielo, siervos tuyos en esta faceta de estos últimos tiempos. Para la gloria de tu nombre, yo bendigo a la iglesia, bendigo a nuestros ministros que están bajo nuestra cobertura, Padre, y te pido que te reveles a ellos, Señor, y que no sean indiferentes a la palabra profética, sino que le enseñen delante de tu presencia. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me has dado, Padre, de poder cubrir a muchos delante de tu presencia. Gracias te doy, Señor, porque sé que ellos atenderán tu palabra y se humillarán delante de tu presencia e irán hacia otros senderos muchos mejores que tú estás preparando para que así de esa manera se desarrolle en un mejor conocimiento. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por traerme a este país de Argentina, Señor, para que aquí sea una pequeña luz que puede alumbrar un gran bosque el día de mañana. Gracias, Jesús.